Buenas tardes a las personas que nos están, que se están conectando con nosotros vía internet. Os doy las gracias de antemano por estar allí con nosotros, por recordar y tener presente este tiempo de reunión. Y quisiera animarte a que dispongas allí todo tu corazón, tu mente, para recibir la palabra de Dios. Hoy Alex va a estar compartiendo con nosotros desde Miami y pues es un privilegio poder seguir estudiando juntos la palabra de Dios en esta serie acerca de la renovación. Y pues yo te animo a que tú centres allí, pongas allí todos tus sentidos en prestar atención en la enseñanza de la palabra de Dios, que seguramente va a traer tremendas bendiciones a tu vida. Vamos entonces a escuchar a Alex y vamos a prestar toda nuestra atención. Qué bendición estar contigo en esta tarde una vez más aquí en la ICB. Hermanos, quiero dejarles saber que tenemos muy buenos recuerdos de nuestra reciente visita a Madrid, ahí con todos vosotros. Qué bien la pasamos en ese retiro en Toledo. Fue tremenda bendición. El espíritu que había allí de amor, de unidad, de pasarla bien, de escuchar de parte del Señor, la comunión, el descanso, fue de gran bendición el tiempo con vosotros en el retiro, ahí en Montes de Toledo. Y también, bueno, todo el tiempo fue de bendición con ustedes en el tú a tú, en las reuniones que estuvimos con ustedes. Pero esa última reunión con vosotros, ese último domingo, justo antes de nosotros marchar, fue muy especial. Gracias por esa cena casera que habéis traído de vuestras casas. No solamente estaba deliciosa, sino que sé que la hicisteis con muchísimo amor. Así que fue un tiempo especial y fue una sorpresa para nosotros esa foto de los hermanos en el retiro y todas esas preciosas cosas que habéis escrito en la parte de atrás. Eso fue una sorpresa muy amorosa, muy grata. Así que tuvimos un tiempo tan especial con vosotros y tenemos muy buenos recuerdos de esa visita. Ya estamos animados inclusive para el próximo año. Y estoy animando a Freddy, si él quiere animarse, a lo mejor él se anima y va a estar con nosotros. E inclusive, a lo mejor otros hermanos también se animan y van a estar con nosotros en el próximo retiro. Así que ya estamos animados de nuevo para regresar a Montes de Toledo. Muy bien, hermanos, gracias por estar aquí en la casa del Señor, que es casa de oración para todas las naciones. Y bueno, si tienes una Biblia, me gustaría que la abrieses a Salmos capítulo 51 y que tengas ahí el pasaje listo para cuando llegue el momento de leer. Salmos capítulo 51. Es un salmo muy conocido, pero es un salmo que tiene un versículo ahí que queremos, digamos, enfocar nuestra atención sobre un versículo y bueno, todo el capítulo es muy bueno. Hay casas que se venden, que las vende el banco muy baratas, que son casas que están en muy mal estado. Están rotas, las ventanas están rotas, las paredes están rotas, esto no funciona, aquello no funciona. Y hay personas que compran estas casas a un precio muy económico porque son casas que están en muy mal estado. Las compran y entonces la persona que la compra la renueva del todo. A lo mejor mueve las paredes, si el salón era muy pequeño, lo hacen más grandes, si la casa tenía 4 dormitorios, a lo mejor hacen 3 dormitorios más grandes, hacen todo tipo de reformas. Probablemente ponen nuevo cableado de electricidad, por seguro van a renovar los baños, por seguro van a renovar la cocina, que es donde las personas pues necesitan pasar tiempo de calidad, el salón también. Y cuando vienes a ver aquella casa que estaba en muy mal estado, la renuevan y la dejan como nueva. Así que los seres humanos renovamos nuestras casas, pero el Señor renueva nuestras vidas.
Hoy vamos a ver cómo el Señor renovó la vida de David. Y bueno, Jesús ha estado compartiendo la semana pasada acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora tenemos que ver que somos hijos de Dios y si antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Si antes éramos deshonestos y mentíamos, ahora decimos la verdad. Renovamos nuestra manera de pensar. Dios tiene una vida nueva. Dios tiene unos principios nuevos. Y anteriormente a Jesús, la semana antes pasada, Nico hizo tremendo énfasis en renovarnos diariamente y vimos ese texto de nuestra serie, que el hombre interior se renueva de día en día. Y ahí pues Nico compartió con nosotros la importancia de diariamente debemos renovarnos y podemos estar renovados todos los días. Esa es la voluntad del Señor. Hoy vamos a hablar de la renovación de nuestro espíritu, la renovación de nuestro espíritu, y vamos a ver ese estudio desde el punto de vista de la renovación de David. Así que ese es el título de nuestro estudio hoy, la renovación de David. Estamos ahí en Salmos 51 y vamos a ver que nuestro texto principal es el verso 10. Pero vamos a leer el Salmo porque todo el Salmo no tiene pérdida y ese versículo 10 está en el contexto del capítulo 51. Este capítulo tiene una introducción bíblica que es muy importante y la recordaremos después, pero la leemos ahora. Dice así, Salmos 51, la introducción bíblica dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Muy bien, vamos a comenzar a leer este poderoso salmo. Salmo capítulo 51, verso 1. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este es nuestro verso clave esta tarde en el cual queremos enfocar nuestra atención, el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Como dijimos, el verso clave de nuestro estudio es el verso 10, lo leemos una vez más, y ahí vemos algo muy interesante. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, límpiame, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta palabra renueva, aquí en este verso 10, viene del hebreo chadach, que significa ser nuevo. Ser nuevo. Dios, que mi espíritu sea nuevo, que mi espíritu esté como anteriormente cuando yo estaba en comunión contigo.
La Real Academia Española da el significado de la palabra renovar de esta forma. Renovar significa hacer como nuevo algo o volverlo a su primer estado. David dice, Señor, quiero que hagas mi espíritu nuevo, quiero que me renueves, quiero volver a esa comunión íntima que yo tenía contigo, quiero volver a tener ese gozo y esa alegría que yo tenía antes. Señor, renuévame. Y bueno, sabemos que Marcos Witt pues canta esta canción de Renuévame. Y él habla de la importancia en esa canción de renovarme, renovarme. Y vemos aquí de que David ruega a Dios que Dios le ayude a limpiar su corazón y que Dios le ayude a renovarse. En otras palabras, David está dependiendo en el Señor para él poder renovar su espíritu, para tener un espíritu recto, para tener un espíritu que anda en santidad, para tener un espíritu que está bien con Dios, para tener un espíritu que está siguiendo los principios del Señor. Estaba en una ocasión en una reunión de ancianos y uno de esos ancianos hizo una confesión pública. Y nos dijo al cuerpo de ancianos que estábamos allí presentes en aquella reunión, nos dijo, yo por años odiaba a mi pastor, odiaba a mi pastor. Este hermano por años tenía cosas en contra en su corazón, tenía guerras y batallas y tenía rencor y llegó a tener literalmente odio en su corazón por su pastor. A lo mejor su pastor no se estaba enterando, pero en su corazón había odio y no fue una cosa de un mes o de una semana, sino que por años este hermano tenía odio en su corazón hacia su pastor. Pero un día, después que Dios trabajó en su corazón, que el Espíritu Santo trabajó en su corazón, un día este hermano va a su pastor y le confiesa, pastor, hermano, quiero que me perdones, yo por años te he odiado, he tenido esta actitud en contra tuya, he tenido esta otra actitud en contra tuya, pero el Señor me ha convencido de pecado y vengo a pedirte que me perdones. A partir de ese día, este hermano comenzó a ser mucho más amoroso, no solamente con el pastor, sino con todos los hermanos. Dios cambió su vida y él creció espiritualmente, él maduró y después, a lo largo del tiempo, a este hermano le reconocieron como pastor, le reconocieron como anciano. Y yo en esa reunión me enteré de esta historia. Pero este hermano, para renovar su vida, para renovar su espíritu, para limpiar su corazón, su renovación personal pasó por la confesión de pecados. Y esto es lo que David está haciendo en el Salmo 51. David está confesando su pecado a Dios y quiere renovarse, pero no hay renovación sin confesión. Para que haya renovación espiritual, para poder renovar nuestro espíritu que pecó, que se apartó del Señor, nuestro espíritu que no andaba en santidad, para renovar nuestro espíritu como creyentes, tenemos que confesar nuestros pecados. Así que lo primero que yo quiero compartir con vosotros es que David renovó su espíritu por medio de la confesión de pecados. Ahora, en segundo lugar, quiero compartir con vosotros que David renovó su espíritu por la obra del Espíritu Santo. David cometió dos grandes pecados que estaban prohibidos en la ley, que estaban claramente detallados en los 10 mandamientos. Uno de esos mandamientos es no matarás, no asesinarás. Otro de esos mandamientos era no cometerás adulterio. Otro de esos mandamientos es no dirás falso testimonio. Otro de esos mandamientos es no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás nada que sea propiedad de otra persona. Perdón. Y David sabía que la voluntad de Dios era que él ni asesinara ni que cometiese adulterio. Y David cometió estos dos pecados que tienen unas consecuencias terribles. Y no solamente cometió adulterio y asesinato, sino que después intentó esconder su pecado, intentó cubrirlo.
Y bueno, cuando un cristiano hace eso, cuando David hizo esto, el Espíritu Santo comenzó a trabajar fuertemente en su vida. Nosotros leemos en Juan 16:8 que cuando Jesús prometió que cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y sabemos que el Espíritu hace esta obra en los no creyentes, los convence de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios les ama, Dios quiere que vean su necesidad y que después miren al Salvador y reciban a Jesús como su Salvador y tengan el regalo de la vida eterna. Así que Dios, el Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio para que puedan encontrar la salvación, porque Dios les ama. El Espíritu Santo tiene ese ministerio en los no creyentes. Y dice la Biblia acerca de los cristianos, no apaguéis al Espíritu. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está activamente trabajando en la vida del creyente. El Espíritu Santo está trabajando activamente en tu vida, en tu vida, en tu vida, en la mía. El Espíritu Santo está trabajando fuertemente en nuestras vidas. Y nosotros sabemos que el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros andemos en el Espíritu y tengamos el maravilloso fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, que es alegría, ¿verdad? Que es dominio propio, que es bondad. Pero ¿qué ocurre? Al David pecar, ya el Espíritu Santo no podía darle a David ese maravilloso fruto. Al David pecar, rompió su comunión con Dios. Y entonces ya David perdió su gozo, ya David perdió su paz, ya David perdió su alegría. Miren lo que dice el Salmo aquí en el verso 3, Salmos 51, verso 3. Vamos a verlo aquí en nuestra Biblia. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nótese que después que David peca, él está consciente diariamente de su pecado. ¿Por qué? Es la obra del Espíritu Santo en su vida, convenciéndole, recordándole que él ha hecho algo terrible delante del Señor y que él debe limpiar su vida, que él debe arreglar su vida. Vamos ahora rápidamente a Salmos capítulo 32 y ahí vemos el estado espiritual en que estaba David. Salmos capítulo 32. Versos 1 al 5, Salmos 32, versos 1 al 5 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí nosotros vemos de que David perdió su gozo. David estaba padeciendo por sus propios pecados. Vamos una vez más al capítulo 51, Salmos 51. Y ahí vamos a ver el estado en que estaba David. Dice, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. En el capítulo 51, el verso 8, vamos a ver el estado de David cuando él estaba ahí encubriendo su pecado. Verso 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Nótese, David tiene problemas físicos y tiene problemas emocionales. No hay gozo en su vida, no hay alegría en su vida, no hay paz en su vida. Y este estado espiritual, porque el problema de David era un problema espiritual, en primer lugar. Y en segundo lugar, el problema de David era un problema emocional. Él no estaba bien. Él estaba viviendo una vida miserable. Inclusive este estado espiritual y emocional afectó su estado físico y dice, Señor, yo necesito que tú bendigas mis huesos a los cuales tú has abatido. Vamos al verso 12 y seguimos viendo el estado del rey David. Verso 12 dice así: vuélveme el gozo
de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En otras palabras, queridos hermanos, el pecado que David encubrió le hizo mucho daño. Eso es un grave error que cometió David, encubrir su pecado. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. No hay prosperidad, no hay gozo, no hay alegría, no hay paz cuando el cristiano peca y trata de esconder su pecado y entonces vivir una doble vida, aparentar espiritualmente en el exterior, pero en el interior David está muy mal, está consciente de su pecado de día y de noche y tiene esa culpabilidad terrible que le está destruyendo emocionalmente. El pecado que David encubrió le hizo perder su comunión con el Señor, le hizo perder su gozo, le hizo perder su alegría, le hizo perder su fuerza espiritual. David estaba por el suelo y este estado espiritual y emocional estaba afectando su salud física. Así que David está mal, muy mal, pero es la obra de gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gracia de Dios que está intentando recuperar a David. Y Dios está trabajando en su vida por el Espíritu. Así que vemos que la renovación es de Dios. Dios está ayudando a David a renovar su espíritu, a que su espíritu vuelva a ese estado anterior, a ese estado de frescura, a ese estado de comunión con Dios. David fue renovado a causa de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y así es, querido hermano, contigo y conmigo. Dios está trabajando diariamente por su Espíritu en nuestras vidas para que nosotros vivamos en el poder del Espíritu. La Biblia dice, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Dios está trabajando en nuestras vidas diariamente por su Espíritu. Él quiere que vivamos en el poder del Espíritu, vidas renovadas, llenas de gozo, llenas de alegría, llenas de paz, llenas de poder espiritual. En tercer lugar, David renovó su espíritu por la reprensión del profeta, Natán. Ahí vamos a ir ahora a 2 de Samuel, mira ahí en tu Biblia, 2 de Samuel, capítulo 12. Aquí vamos a ver la visita del profeta Natán al rey David, porque Dios envió a Natán. Natán era un amigo personal de David y se querían y se apreciaban. David tenía un ministerio de rey, ¿verdad? Y Natán era profeta. Su ministerio era comunicar la palabra de Dios al rey, a los sacerdotes y a toda la nación de Israel. Vamos a ver esta visita de Natán el profeta al rey David y vamos a ver cómo Natán reprende a David. Simplemente Natán le va a decir, David, yo te quiero, pero mira, tú has fallado aquí y has fallado allá y has pecado contra el Señor. Ok, estamos ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 15, y vamos a ver los dos grandes errores del rey David. Verso 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había criado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino de camino al hombre rico, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. La parábola que le hace el profeta al rey David es muy simple. Le dice, había en una ciudad un hombre muy pobre que tenía una sola corderita.
Y había en aquella ciudad un hombre rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas. Y el hombre rico tuvo un visitante y para tener una comida especial, el hombre rico, en lugar de coger una de sus muchas ovejas, fue y le quitó la única corderita que aquel hombre tenía y la preparó para alimentar a su visitante. Y cuando David escuchó esta parábola, cuando David escuchó esta historia, vamos a ver cuál es la reacción del rey David. En el verso 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David dice, este hombre es de condenar. Este hombre rico que le robó la única corderita que tenía este hombre pobre, este hombre rico es de condenar. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. David, tú eres el hombre rico que le robó la única corderita del hombre pobre. Tú eres ese hombre, David. Entonces ya ahí el profeta sigue dándole la palabra del Señor. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con ellas, con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Nótese lo que dice David, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Queridos hermanos, esta es la conversación del amigo del rey. Esta es la conversación de Natán, este es el mensaje que Dios le dio a Natán para que transmitiese a David. Y yo quiero que ustedes vean los 2 grandes errores que cometió el rey David. El primer gran error está en el verso 9, vamos a verlo más detalladamente, verso 9, vamos a llegar allí, verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El profeta le dice de parte de Dios, tuviste en poco la palabra de Jehová. Fuiste oidor olvidadizo, no fuiste hacedor de la palabra. Tuviste en poco la palabra de Dios, no la valoraste, no la practicaste y cometiste adulterio y cometiste asesinato. No tuviste en poco la palabra de Jehová. Verso 9. El segundo error del rey David está en el verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. El segundo gran error de David fue menospreciar al Señor y cometer adulterio. David menospreció al Señor
cometiendo el pecado de adulterio. David tuvo en poco la palabra de Jehová, matando a su esposo, un hombre fiel, un fiel soldado del rey David, Urías. En otras palabras, yo quiero que ustedes vean aquí, queridos hermanos, que Dios tomó personal el pecado de David. Dios lo tomó como algo personal. ¿Pecó el rey David contra Betsabé cometiendo adulterio con ella? Pues claro que sí que pecó contra Betsabé. ¿Pecó el rey David contra Urías, asesinándolo, siendo Urías un hombre fiel e inocente? Claro que David pecó contra Urías. ¿Pecó David contra toda la nación siendo un mal testimonio? Siendo un mal testimonio delante de su nación y siendo un mal testimonio delante de los enemigos de Dios. Sí, David pecó contra toda esa gente. David pecó contra toda una nación. Pero David pecó contra Dios, cometiendo adulterio y asesinando a un hombre inocente. David pecó contra Dios y David lo reconoció. Lo vimos recientemente cuando él le dice al profeta: pequé contra Jehová. Y lo vemos en Salmos 51:4 cuando David le dice al Señor: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoció que su principal pecado fue contra el Señor, no apreciando la palabra, menospreciando al Señor. Queridos hermanos, Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo. Dice la Biblia: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta de nuestras vidas. Hermanos, Dios lo ve todo. Hermanos, Dios lo oye todo. Todo lo que ocurre en secreto, Dios lo ve. Todo lo que ocurre en público, Dios lo ve. Hermanos, apreciar a Dios es apreciar su palabra, porque su palabra nace de Dios. Su palabra viene de su naturaleza y su naturaleza es divina, santa, perfecta. Y así es su palabra. Apreciar a Dios es apreciar su palabra. Apreciar su palabra es apreciar a Dios. Aquí nosotros vemos en la historia de David que en realidad el autor de la renovación es Dios. Dios está trabajando en David por el Espíritu. Dios está trabajando en David por medio del profeta. Dios lo está guiando a esa renovación de su espíritu. Que su espíritu sea recto, que su espíritu ande en santidad, que su corazón esté limpio de pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es Dios quien renovó a David. Y queridos hermanos, Dios es quien te renueva a ti y a mí. Dios es quien está trabajando constantemente en nuestras vidas por su espíritu, por su palabra, por su presencia, por medio de otros hermanos. Dios está trabajando constantemente en nuestras vidas para que nosotros vivamos vidas de victoria, vidas de renovación, vidas de santidad, agradándole en todo, para nuestro propio beneficio. Hay una lección importante en esta visita del profeta Natán, y es que Dios usa al profeta para que David se reconcilie con Dios. Dios usa al profeta para que David renueve su espíritu. Hemos visto tres cosas acerca de la renovación del rey David. En primer lugar, el rey David se renovó su espíritu por medio de la confesión de sus pecados. En segundo lugar, David renovó su espíritu por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida, esa obra de gracia y de amor. Y en tercer lugar, David renovó su espíritu por la reprensión de su amigo, el profeta Natán. Hermanos, es la gracia de Dios quien está trabajando en David. Es Dios quien ayudó a David a renovarse. Y David reconoció que él necesitaba la ayuda del Señor cuando dijo: crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David se dio cuenta que él estaba tan mal, estaba tan débil, estaba tan deprimido, estaba tan debilitado que él necesitaba la ayuda del Señor para renovarse. Y el Señor, en su gracia y en su amor, lo renovó. Queridos hermanos, viendo la vida del rey David y cómo él renovó su espíritu y cómo él limpió su corazón, viendo la vida del rey David, nosotros aprendemos que debemos estar muy abiertos a la palabra de Dios, a esa palabra que leemos en nuestra casa, a esa palabra que escuchamos aquí en la ICB, esa palabra que a lo mejor un hermano comparte con nosotros. Toda la palabra que nosotros escuchemos de la Biblia, de parte del Señor, debemos estar muy abiertos a la palabra del Señor. No tener en poco la palabra, porque eso será menospreciar a Dios y Dios lo tomará personal. Y eso no nos va a traer buenos resultados. Debemos estar abiertos, bien abiertos, con atención a la palabra. En segundo lugar, debemos de dejar que el Espíritu haga su obra en nuestras vidas. Debemos de practicar aquella exhortación del apóstol, a andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dejar que el Espíritu nos controle, que el Espíritu nos llene, estar muy sensibles a la voz del Espíritu, porque el Espíritu habla a nuestro espíritu. Sí, el Espíritu Santo habló a Pedro y le dijo, baja y ve con los hombres que te envía Cornelio. Sí, el Espíritu habló a Felipe y le dijo, acércate a ese carro. El Espíritu sigue hablando a tu espíritu y a mi espíritu. Nos habla por la palabra y nos habla en nuestra conciencia, en nuestro interior. El Espíritu Santo, dice la Biblia, Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Dice la Biblia que el Espíritu Santo también nos trae pensamientos y nos recuerda la palabra y nos enseña la palabra. Debemos estar muy abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en tercer lugar, debemos estar abiertos al profeta que Dios envía a nuestras vidas. Al hermano que con amor viene y nos da un verso y nos da una exhortación o nos da un principio o nos da una enseñanza. Debemos estar bien abiertos a los mensajeros que Dios envía a nuestras vidas para bendecirnos, para ayudarnos a estar renovados. Así que de David aprendemos unas lecciones muy importantes. Estar abiertos a la palabra, abiertos al Espíritu y abiertos al profeta. Hermanos, que el Señor te bendiga grandemente. Ha sido una bendición estar aquí con vosotros. Vamos a seguir adorando al Señor con esta próxima canción y después bendíganse unos a otros ahí, salúdense unos a otros y ámense unos a otros. Y bueno, que lo que hayamos escuchado hoy nos ayude a renovar nuestras vidas, a renovar nuestro espíritu, a limpiar nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios.